Bien, en este nuevo vídeo vamos a tratar de explicar de una forma sencilla cómo poder utilizar el programa CIMIT de simulación de plantas virtuales que nos ofrece Siemens. Este es un software de desarrollo y simulación de plantas virtuales. Es algo parecido a lo que sería un SCADA, pero con unas variaciones importantes. La versión que vamos a utilizar nos va a permitir interactuar con un equipo de gama 300 o 400, utilizando para ello el software de programación o bien el ST7, que comunica perfectamente con el CIMIT, o el TIAporta. La versión que nosotros vamos a utilizar en esta ocasión es la versión 9.0 con Servipa 1, y deciros que este software está perfectamente operativo, con la limitación lógica de que al ser una demo, el número de variables y el rango de variables que podemos utilizar está limitado, y también está limitado en cuanto al tiempo de simulación. En concreto, si nos fijamos aquí, los rangos de direcciones de memoria que podemos usar para comunicarnos con este programa están limitados, y concretamente podremos utilizar desde la EB0, desde el byte EB0 hasta el EB7 para las entradas, aunque también podemos usar el EB64 desde el EB64 hasta el EB85. En cuanto a las salidas, pues podemos utilizar los rangos desde QB0 hasta QB7 y QB64 hasta el QB79. Deciros también que la comunicación de este paquete lo podemos hacer de diversas formas. Nosotros, para hacer esta demostración, vamos a utilizar concretamente el PLC SIM. Bueno, pues dicho esto, vamos a iniciar nuestro paquete de simulación CIMIT. Veis que ya nos indica directamente que es una versión demo, y concretamente vamos a trabajar con una planta que ya previamente tengo preparada, y vamos a buscar aquí el proyecto. Bueno, aquí, como veis, ya el propio programa nos trae algunos ejemplos, ¿no? Yo voy a abrir el que ya tengo preparado. El entorno es muy parecido al del TIAporta. Nos vamos a ir directamente a la vista del proyecto. Este sería el entorno de trabajo para diseñar la planta, y concretamente necesitaríamos un gráfico, realizar un gráfico para poder colocar los elementos que a nosotros nos interese que interactúen con la programación. Yo ya tengo aquí uno creado, aquí le llaman charts. Sería cuestión, si alguien quiere hacer uno nuevo, pues lógicamente tendrá que generar su nuevo chart. Y este es el que yo tengo elaborado. Este en concreto pretende ser lo que sería una especie de simulador de 300. Como veis, he utilizado una imagen de fondo. Esa imagen la podemos, si la eliminamos, pues veis que queda, digamos, el esqueleto de lo que serían los elementos que yo he utilizado para este proyecto. Los elementos los tenemos aquí en la parte derecha, concretamente en la pestaña de control. Tenemos pues desde LED, entradas analógicas, digitales, tenemos interruptores, pulsadores, etcétera, ¿no? Concretamente he colocado 16 interruptores que aquí en esta ventanita podemos definir cómo se van a comportar, y concretamente en esta otra pestaña qué variable va a actuar con este botón. Lo mismo pues diríamos para los diodos LED que tengo ya aquí preparados. Como veis, le he dado el nombre de A00. Esto no es la dirección que vamos a utilizar, es simplemente el nombre. Y esto sería la forma de que va a actuar este LED, ¿no? Va a estar en negro mientras esté el LED apagado y rojo cuando esté activo. Podemos definirlo si queremos que sea rectangular o si queremos que sea circular.
Estos 16 LEDs que yo he definido aquí son los que me van a mostrar las salidas digitales del autómata. Para activar las entradas del autómata, pues tenemos todos estos interruptores que previamente hay que colocar. Lo mismo va a ocurrir con estos pequeños LED. Esto en realidad es lo mismo, solamente que en vez de ser circulares y de tamaño mayor, pues son más pequeñitos, que nos van a simular lo que serían los diodos LED de la propia máquina. Luego, por otro lado, tenemos unos potenciómetros que nos van a permitir actuar sobre las entradas analógicas, y también unos display que son los que nos van a mostrar en el estado de las variables analógicas de salida. ¿De acuerdo? Concretamente la AW0 y la AW1. Para definir las variables que actúan con cada uno de los elementos, como hemos dicho, solamente hay que picar en el elemento en concreto y simplemente definir el comportamiento de cada uno de ellos. Para este dispositivo que tenemos seleccionado, pues le hemos referenciado con el nombre de salida 1. Esto no tiene nada que ver con la variable que va a interactuar con el autómata. Le decimos el comportamiento que va a tener. Aquí sí que tenemos que definir la variable que va a actuar sobre el dispositivo, y aquí en concreto le estamos diciendo que queremos visualizar valores entre 0 y 10 voltios. ¿De acuerdo? Esto de aquí es simplemente para determinar qué tipo de fondo queremos en la imagen, ¿no? Lo vamos a dejar tal cual y vamos a cargar nuevamente la pantalla en blanco. Vamos a poder cargar nuevamente lo que sería nuestro fondo, ¿no? En este caso el fondo es una imagen ya previamente diseñada en cualquier programa gráfico y puede tener las extensiones BMP, JPG, JPEG, GIF, etcétera, ¿no? Como veis ahí. Abrimos nuevamente y este sería nuestra planta de simulación. Deciros también que bueno, la potencia de este programa radica sobre todo en los componentes que tenemos dispuestos aquí en la pestaña esta que hemos abierto. Aquí nos encontramos componentes que ya están previamente diseñados, ¿de acuerdo? Y que son bloques de funciones que nos van a permitir pues hacer que los elementos que nosotros coloquemos sobre nuestra pantalla pues hagan determinadas tareas, ¿no? Movimiento, que cambien de estado, en fin, esto es lo que le da realmente potencia a este programa, ¿no? Como he dicho antes, parecido a una escala, pero con la variante de que al tener estas funciones pues le permite hacer cosas que una escala normalmente no haría, ¿no? ¿Veis? Hay funciones. Claro, ocurre que todas estas funciones hay que estudiarlas correctamente para poder utilizarlas, y que todo esto pasa pues por leerse todo el manual. Un manual bastante extenso de cerca de 800 páginas. Bueno, como he picado aquí en una de las funciones, veis que se me intenta abrir otra de las digamos partes integrantes del paquete de simulación, que es el SIMI-CTE. Este es el que nos permite definir todas estas funciones. Con él podemos definir nuestras propias funciones o bien editar o modificar las que ya hay, ¿no? Le vamos a decir que no, porque el objetivo de este vídeo no es trabajar con esta parte del paquete de simulación. Y bueno, pues en principio ya tendríamos nuestra planta diseñada, ¿no? Como veis, el ejemplo que vamos a utilizar aquí es muy sencillo. Consistirá básicamente en que cuando nosotros actuemos sobre cualquiera de estos interruptores, se nos va a reflejar su activación en la salida digital correspondiente. Y en cuanto a las entradas y salidas analógicas, pues lo mismo. Vamos a hacer en TIA Portal un programa muy básico donde cuando variamos
el valor de la primera entrada analógica se nos refleje ese valor en la primera salida analógica. Y lo mismo con la segunda. Bueno, pues dicho esto, vámonos a Artiaporta. Ya lo tengo aquí abierto. Y vamos a abrir nuestro ejercicio. Vale, perdón, vamos aquí a abrir directamente este proyecto que ya está creado. Bien, y como ya lo tenemos aquí, vámonos directamente a la vista del proyecto. Para realizar este ejemplo hemos utilizado una CPU 314. Para poder hacer la simulación con SIMI tenemos que utilizar forzosamente o un equipo 300 o un equipo 400. Y vamos a ver los detalles detalles de configuración para poder después trasladar nuestra programación al SIMI. Vamos a ampliar un poquito aquí y vamos a configurar. Bien, esta es una CPU compacta que ya tiene entradas y salidas digitales y también dispone de entradas y salidas analógicas. En cuanto a la entrada y salidas digitales, pues deciros que vamos a direccionar estas entradas y estas salidas con la dirección inicial 0. Esto es debido a las limitaciones que tiene SIMI, como ya hemos comentado antes. En cuanto a las entradas y salidas analógicas, hay que también, lógicamente, utilizar variables que puedan comunicarse después con el paquete de simulación SIMI. Por eso que aquí, tanto para la entrada como para la salida, hayamos utilizado la dirección inicial 64. Importante también, puesto que los displays que nos van a indicar el valor de las salidas analógicas es un display que está en principio diseñado para mostrarnos lecturas entre 0 y 10 voltios, pues los canales de entrada analógicas de la analógica la vamos a diseñar en modo tensión y con un rango de 0 a 10 voltios. Bien, dicho esto, otra cosa importante a tener en cuenta es que la simulación la vamos a hacer a través del PLC SIM. Luego es importante que en el acceso, cuando vayamos a efectuar la carga, tengamos definido a través de qué interfaz queremos comunicarnos. Y en este caso, en este ejercicio lo vamos a hacer a través del PLC SIM, ¿vale? Que sería este. Dicho esto, vamos a ver el programa. Y como he dicho antes, lo que vamos a pretender hacer aquí es simplemente que cuando una de las entradas digitales se nos active, se nos muestre su valor en la salida digital correspondiente. Por eso que lo vamos a hacer de esta manera, como veis aquí, ¿vale? Hemos puesto en total he puesto aquí en total 8 segmentos. El primero, cuando se nos active el contacto I00, la variable I00, se nos va a activar la salida Q00. En cuanto a las analógicas, pues vamos a abrir el segmento número 9, que ya lo tenemos aquí definido. Hemos utilizado una orden de transferencia, un move, para que la variable IW64, que corresponde a la primera entrada analógica de nuestra CPU, pues se nos muestre la primera salida analógica de dicha CPU, que es concretamente la QW64. Aquí nosotros en principio no vamos a hacer escalado de variables analógicas, puesto que para este ejercicio pues tampoco no es necesario. Bien, otra cuestión importante que tenemos que realizar es definir todas las variables que vamos a utilizar, ¿vale? Yo ya las tengo aquí preparadas. Como veis, esta tabla, aunque sea un poco engorrosa de crear, pero es conveniente crearla, al objeto de que exportemos la tabla. Al exportar la tabla, después lo que vamos a hacer en SIMI es capturarla, importarla. Nos va a ahorrar el tener que definir todas las variables nuevamente. Bien, como veis ya tengo la tabla aquí definida.
y deciros que esta tabla de variables se nos va a grabar en formato Excel, y ese detalle que tenerlo después en cuenta a la hora de importarlas desde el SIMI. Bien, como ya tenemos nuestro proyecto diseñado, lo único que vamos a hacer es cargar, compilar, lógicamente, siempre hay que compilar y guardar el proyecto, y vamos a realizar la carga en el simulador. Para eso iniciamos nuestro simulador, el PLC Sim. Ya lo tenemos aquí y ya lo tenemos preparado, de hecho, para poder visualizar los bytes, el byte de 0, así como también el byte de salida. Bueno, vamos a proceder a la carga. Vamos a ver también el byte de salida QV0, el byte, en este caso el valor de la entrada analógica IW64, que es una palabra, es un entero, lógicamente hay que direccionarlo como entero. Lo mismo con la salida QW64 y por último la entrada y salida número 2 de la CPU. Podemos hacer ya directamente una prueba, podemos directamente ver si funciona nuestro programa. Estamos comprobando que sí. Incluso podemos hacer un enlace, una conexión directa con el TIA-Portal utilizando estos dos botones, ¿de acuerdo? Para poder comprobar si efectivamente, a ver, ahora funciona nuestro programa. Efectivamente vemos que al activar la entrada 1 se nos activa la salida número 1. Bien, pues una vez hecho esto, vamos a guardar la programación. Vamos a guardar, ¿vale? Y el TIA-Portal ya no es preciso. Ya incluso podemos cerrarlo y prescindir de él, porque todo ya lo vamos a hacer a través del simulador. Bueno, pues una vez realizado el programa y la configuración del TIA-Portal, y una vez que tenemos cargado toda la configuración y la programación en el simulador, os quiero comentar que aquí tenemos que definir ahora una serie de cuestiones. Una importante es el tipo de acoplamiento que vamos a hacer con entre el simulador y el programa de simulación, el SIMMIT, ¿no? En concreto, SIMMIT nos permite hacer diferentes tipos de enlaces, aunque esto es una versión demo, ¿vale? Pero tampoco lo he probado, pero podríamos haber hecho una conexión física directamente con la CPU S7300. Para eso tendríamos que utilizar el ProDrive, ¿no? También podemos hacer conexiones vía OPC, o bien vía Profinet, o bien vía Profibus. Yo en este caso, para hacer el ejemplo, he utilizado la conexión a través del PLC SIM. Si, como veis, le pico, pues lógicamente se me genera un nuevo acoplamiento. Deciros que como es una demo, la demo solamente nos permite un acoplamiento, con lo cual este acoplamiento que he creado lo vamos a quitar. Hemos hecho ya un acoplamiento. Como veis, nos indica al picar sobre el acoplamiento PLC SIM que la demo está limitada a 30 variables, a 30 bytes de entrada y salida. Bien, una vez que hemos picado dentro del acoplamiento, vemos que nos aparece una tabla con las variables que previamente habíamos definido en TIA-Portal. Claro, yo ya el proyecto lo tenía creado, pero nosotros vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a importar la tabla de variables directamente del TIA-Portal, aquella que grabamos en su momento. Indicaros que como la tabla de variables la grabamos en formato Excel, pues lógicamente aquí también habrá que buscarla en formato Excel. Abrimos, importamos y ya tenemos ahí nuestras variables que definimos en su momento. Deciros también que, bueno, las variables las podríamos haber definido una a una aquí en
en este entorno, en esta ventana, pero claro, esto es un poquito más engorroso. Es preferible importar las variables desde el TIA-Portal. Como hemos hecho una importación nueva, aquí es importante que definamos concretamente las variables analógicas. Veis que en el proyecto dijimos que queríamos que fuesen de tipo unipolar las entradas y que nos mostraran valores entre 0 y 10. Entonces nosotros vamos a hacer aquí una especie de escalado para que efectivamente la variable nos permita hacer mostrar variables entre 0 y 10 cuartos, ¿no? Vamos a poner, bueno, aquí sería 0 y aquí serían los 10. 10 aquí y 10 aquí también. Bien. Hecho esto, pues ya tenemos las variables disponibles simplemente para enlazarlas con los diferentes elementos que hemos colocado previamente en el chat. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si queremos que este interruptor que hemos puesto antes actúe con la primera entrada digital del PLC SYNC, pues vamos a hacer la conexión con la variable. Para eso, cada uno de estos elementos tiene en propiedades la opción de conector. Aquí es donde yo ya tengo definida cuál es la entrada, la vamos a quitar. Vamos a dar nuevamente a este botoncito y las señales que queremos utilizar, bueno, las tendríamos aquí. Como es una señal de tipo entrada, pues le vamos a decir que nos muestre las variables de entrada y concretamente vamos a utilizar la del PLC SYNC. Entonces buscamos hasta que nos aparezcan todas las variables que hemos definido en el TIA-Portal. Concretamente, como es una entrada digital, la primera, pues nosotros vamos a arrastrar y ya tendríamos asignada a ese botón la primera entrada digital de nuestro proyecto. Lo mismo podríamos hacer con la siguiente y así sucesivamente. ¿Vale? Para ahorrar tiempo, pues nos vamos a ir directamente a definir las de salida. Por ejemplo, este LED. Vamos a coger aquí, en este caso, y vamos a buscar las variables de salida. Y concretamente la que nos muestra el PLC SYNC, ¿no? Activamos las ventanas de la variable, arrastramos y soltamos. Ya tendríamos asignada este LED a esta variable. De tal manera que cuando esta variable se active, el LED de negro pasará a rojo. Esto lógicamente habrá que repetirlo con todos los LEDs que hemos puesto en nuestro ejercicio. En cuanto a las entradas, vamos a coger este primer potenciómetro que lo vamos a asociar a la primera entrada analógica. Vamos a ir nuevamente a entradas del simulador y vamos a seleccionar la primera entrada analógica. Lo mismo haríamos con el siguiente potenciómetro, con el potenciómetro número 2. Y ahora en cuanto a los instrumentos para que nos activen o nos muestren la variable de salida analógica, pues lógicamente habrá que buscar las salidas analógicas para asociarlas al instrumento. Bien, hay que activar este botón y ya tendríamos preparado nuestro proyecto. Bueno, esto es un poco tareoso. Nada, paciencia, se va construyendo poco a poco el proyecto y ya está. Bueno, si os fijáis en este byte, yo no tengo asociado ningún LED, por eso que nos aparezca esta etiqueta en espera de que le coloquemos algo. De todas maneras, para ahorrar tiempo de programación, pues yo estos LED, tanto estos como estos que tengo aquí, pues no le he asignado ninguna variable. ¿Vale? Bueno, pues una vez hecho esto,
Y si todo va correcto, lo que tenemos que hacer es poner en marcha la simulación. Para esto utilizamos el botón de Start, ¿vale? Nos indica que es una demo, que está limitada a 45 minutos. Si todo está correcto, se nos deben de poner las pantallas en un color naranja. Vamos a ver. Efectivamente, todo ha ido bien. Luego, si ahora abrimos el PLC Sim, primeramente, para que podamos ver cómo interactúa todo esto, vamos a colocar las dos ventanas en la misma pantalla. Ponemos el PLC Sim en modo Run y vamos a ver si efectivamente cuando nosotros piquemos sobre la primera entrada digital, la I00, se nos tiene que activar. Efectivamente veis que se nos han activado los LEDs correspondientes a la entrada I00 y por tanto, puesto que lo programamos así en su momento, la salida A00. Lo mismo debe de ocurrir con esta y con cada una de ellas que activemos. Esto mismo podemos hacerlo utilizando estos botones. Si actuamos sobre estos botones, veremos que en el simulador efectivamente se nos activan las salidas digitales correspondientes. Y lo mismo con los LEDs que hemos previamente preparado. En cuanto a la analógica, pues vamos a ver si funciona. En teoría, si todo va correctamente, cuando yo actúe sobre este potenciómetro, efectivamente se me tiene que mostrar el valor de la entrada analógica primera en la primera salida analógica, que es la AW64. Efectivamente, si os fijáis, no solamente nos indica el valor de la salida, sino también aquí en el simulador vemos que podemos actuar. Y en cuanto a la salida número 2, vamos a ver que efectivamente también esta nos indica cuál es el valor de la salida. Bueno, pues nada, ya tenemos nuestro simulador de S7300 listo y preparado para poder simular cualquier programación que hagamos. Y eso es todo. Espero que haya sido de utilidad y hasta un próximo vídeo.